Ajá. Hola, este video que estoy haciendo es una revisión del documental America From Freedom to Fascism. Es un video que un buen y querido amigo mío me envió y me pidió que lo revisara y comentara sobre lo que yo pensaba de él. Pero antes de entrar en el video o en el documental, yo quería traer algo que es bien importante, y es que hoy en día no reconocemos la diferencia entre lo que es una opinión y una alegación de hecho. Las opiniones son conclusiones buenas o malas, reales o fallidas que la gente tiene. Y como dicen, cada uno tiene su opinión y esa es la opinión de cada uno. Ahora, cuando se hace una alegación de hecho, no es una opinión. Y una alegación de hecho es algo que se dice afirmando que es real. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros decimos, yo puedo decir, el sol se ve mejor, pues lo más bonito que se ve el sol es a las 6 de la tarde. Eso es una opinión. Si para mí se ve mejor a las 6 de la tarde, pues esa es mi opinión. Ahora, si yo digo, el sol da más fuerte a las 5 de la tarde. Eso es una alegación de un hecho. Y esa alegación de hecho tiene que concordar con la realidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues vamos a verificar antes de aceptar esa alegación de hecho. Y esa alegación de hecho, ¿cómo la verificamos? Pues ponemos un instrumento a diferentes horas del día, a las 5 de la tarde, viendo la radiación que va llegando del sol, y la medimos a las 5 de la tarde, a las 4, a las 3, a las 11 de la mañana, a las 12, etc. Hacemos unas tablas, verificamos todo y llegamos a la conclusión de que, basado en ese instrumento y en esa información que tenemos, si a las 5 de la tarde es que el sol da más fuerte o no. ¿Ves? Y entonces digo, tienes razón, porque estos datos de realidad concluyen lo que tú estás alegando. Ahora, si yo digo, el sol da a las más fuerte a las 4 o a las 3 de la tarde, por decir un número, y me preguntan, ¿y por qué tú crees eso? Bueno, es que yo fui y miré y es que yo lo siento más así a las 3 de la tarde. O sea que tú no tienes una base sólida para creer eso. Porque base sólida es ir y medir con el instrumento que mide la radiación del sol a las diferentes horas, y basado en esa información y esos datos, entonces uno puede decir si es a las 3, a las 4 de la tarde, a las 11, al mediodía. Y ese problema lo tenemos en muchísimas áreas. Mezclamos lo que es una opinión con lo que es una realidad o un alegato de realidad. El otro problema que tenemos es cuando en las alegaciones entramos en lo que es falacias. A veces en los argumentos, ¿verdad? Las falacias son las las falacias son racionamientos defectuosos, si podemos hacer así. Cuando hacemos una alegación o debatimos alguna idea, y por ejemplo, existen las falacias del hombre de paja. Por ejemplo, yo voy a hablar de la creencia de los mormones, y yo empiezo a hablar que los mormones creen que todo el mundo debe ser polígamo, y por eso no debemos creer lo que dicen los mormones. Yo estoy diciendo algo que los mormones en realidad
no dicen. Así que se le llama hombre de paja porque estoy diciendo algo que en realidad tú no estás alegando. Estoy atacando algo que no es real, es un hombre paja, no es el hombre real. ¿Ves? Estoy atacando un argumento que no es. El otro que se usa mucho es el ad hominem, el ataque a la persona en vez de al argumento. Alguien dice algo y yo digo, no, eso es que tú eres un pillo o tú eres un hipócrita. Yo puedo ser pillo, hipócrita, pero lo que dije se sostiene o se cae por sus méritos. No es quien lo dice. Hay un dicho que dice 2 más 2 son 4, aunque lo diga un loco. O sea, el argumento es cierto o no por el mismo argumento, no por quien lo dice. Otra falacia es la falacia de la autoridad. Benjamin Franklin dijo que era mejor los zapatos cerrados para estar en la casa que los abiertos. Magnífico. ¿Y qué sabe Benjamin Franklin de ergonomía o sabrá Dios de qué otra cosa? Isaac Newton decía que había o no había un Dios. Magnífico. Isaac Newton tenía unas cosas que fueron ciertas porque se verificaron que fueran ciertas. Y se equivocó en muchas otras. Que algo nos diga 10 verdades. Lo que diga el número 11 hay que verificarlo también, porque puede ser o no ser. Yo puedo escribir en un libro, mi casa tiene baños y tiene ventanas. Mi casa tiene una terraza y tiene una entrada para un vehículo. Y mi casa tiene 7 jacuzzis y un teatro high definition. Pues las primeras son ciertas y las últimas son falsas. Que hayan 15 anteriores ciertas no quiere decir que las últimas sean falsas, ¿verdad? Y eso nos trae a otro punto. Entre la alegación sea mayor, tiene que haber más evidencia. Decía Carl Sagan que entre la alegación ser extraordinaria necesita evidencia extraordinaria, ¿verdad? Así que si yo le digo a usted, yo tengo un perro de mascota en casa. Mucha gente tiene mascotas y perros, no es nada inusual. Y tomando del libro de Carl Sagan, por cierto, él dice, ok, pues yo tengo un perro, no, yo tengo un dragón de mascota en mi casa. ¿Usted me va a creer? Me va a preguntar, no, pero ¿y esa mascota dónde está? Está en el garaje. Y sí, pero podemos verla. No, porque es un dragón invisible. Ah, bueno, pues si es invisible, pues le podemos tirar, polvo por encima o harina y entonces vamos a ver la forma. O le podemos poner una cámara infrarroja y vamos a ver la silueta de calor o de frío o lo que sea. Y dice, no, lo que pasa es que este dragón es invisible e indetectable. ¿Vamos a creer de que yo tengo un dragón? No, ¿verdad? De la misma manera, cuando se hace una alegación de que aquel mató al y esto es así, por aquello y por lo otro, no podemos creerlo. Tenemos que verificarlo. Y ahí es donde muchas veces fallamos. Bien, entrando ahora y dejando, podemos seguir hablando, silogismos, estructuras lógicas, toda la noche. Pero, yendo al video. Primera alegación del video que nos hace es que la primera alegación es que la enmienda número 16 no fue ratificada por el Congreso de Estados Unidos o en Estados Unidos. Ok. Eso es una alegación bien grande. Cuando vemos las razones detrás del argumento de verdad, no es una opinión,
Ellos lo presentan como una realidad. Eso es así. Cuando vamos a ver, esa alegación de verdad está basada en una opinión de un libro que se llama The Law That Never Was, que es una opinión. Entonces, cuando seguimos indagando, no tiene sustancia. No hay nada allí que en realidad nos diga, sí, caramba, es cierto, la enmienda número 16 nunca se ratificó. Cuando vamos a ver, la enmienda número 16 se ratificó y se ha re-ratificado, porque cuando se instaló o se propuso, había una cantidad de estados, ahora hay más estados la han ratificado y no hay duda alguna de que sí ha sido ratificado. Las alegaciones de que no había sido ratificada, no, que si en aquel momento había un punto, una coma, un de, un lo. Mire, quien establece que algo es inconstitucional, ilegal o lo que sea, no es la opinión de usted ni la mía. Cuando yo digo que algo es ilegal, es porque la ley establece eso claramente. Si yo digo que una ley es inconstitucional, esa es mi opinión. Y la ley es constitucional hasta que el Tribunal Supremo lo determine, ¿verdad? Que es el último foro que determina si es o no es. Una ley es legal hasta que se determine en un tribunal de que es ilegal. Es tan sencillo como eso. Y la enmienda 16 es legal y es constitucional y nunca nadie ha ido hasta el Tribunal Supremo alegando de que no es una confirmación o que no ha sido ratificado. Adentrándome en el video, ya en el minuto 30:55, yo tuve que empezar a tomar notas y es lo que hice. Aquí, por ejemplo, dice que el IRS, preguntan dónde está la ley, dónde está la ley, dónde está la ley. Pues, mire, en el minuto 30:55 se sientan con un conocedor y no caigamos en la falacia de la autoridad. El hombre es conocedor, pero que él diga algo no quiere decir que eso es así. Pero él explica que el código del IRS de cobrar por los taxes está basado en la enmienda 16. Y si la enmienda 16 está ahí y nadie la ha declarado que no es válida, pues el código del IRS es válido y por lo tanto usted paga contribuciones sobre sus ingresos. Eso es todo, así de sencillo. Pero entonces, cuando el experto le dice, whatever I say, you are not going to believe me, el que entrevista le dice, now I knew that the tax honesty movement is right. How? ¿Cómo él establece, el investigador, establece que la otra sección o el otro planteamiento de la gente del tax honesty estaba bien, cuando descarta sin investigar en ese momento lo que el experto le dice? Entonces, ahí vemos un tanto falla de realmente hacer una investigación a fondo, porque él lo que hace es, llega allí con algo preconcebido cuando le dicen, mira, esta es la razón, no hay una ley, es una cuestión de la Constitución y punto. La Constitución autoriza a que se haga el censo, no hay una ley de censo. La Constitución autoriza al IRS a hacer al gobierno federal a cobrar impuestos. No hay una ley para los impuestos, hay un código basado en esa Constitución. Se acabó. Yo no te voy a creer, yo le creo a la otra gente, yo no voy a discutir eso. Entonces, cuando el